El reflejo. Mi nombre es Raúl, tengo 30 años, y no soy alguien que fácilmente se deje llevar por supersticiones. Toda mi vida me he considerado un hombre racional, de esos que buscan respuestas lógicas a cualquier cosa que se salga de lo normal. Sin embargo, lo que viví en los últimos meses ha desafiado cada una de mis creencias, y por más que intento racionalizarlo, no encuentro explicación alguna que me permita dormir tranquilo. Esta es mi historia. Hace aproximadamente un año, en un viaje de trabajo a Guadalajara, me encontré paseando por un mercado de antigüedades en mis horas libres. Siempre me han fascinado los objetos antiguos, esos que parecen tener una historia oculta. Fue allí donde vi el espejo. Estaba cubierto de polvo, apoyado contra una pared entre otros muebles viejos y gastados, pero algo en su marco ornamentado llamó mi atención. Tenía un trabajo de madera tallada, intrincada y hermosa, con figuras que parecían serpientes enroscadas entre flores y hojas. No lo pensé demasiado, lo compré casi por impulso, convencido de que quedaría bien en la sala de mi pequeño departamento en Ciudad de México. Al principio, el espejo fue solo un objeto más en mi hogar. Lo colgué en una pared vacía frente a la sala, justo en el pasillo que conecta con las habitaciones. Su presencia le daba un toque distinto al ambiente, como si el espacio se viera más amplio y luminoso. Sin embargo, al poco tiempo, comencé a notar algo extraño. Sentía, especialmente en las noches, que alguien me observaba. Esa sensación incómoda que te hace voltear cuando piensas que hay ojos sobre ti, solo para descubrir que no hay nadie. Me repetía a mí mismo que era mi mente jugando conmigo, que probablemente estaba más cansado de lo que creía. Pero con los días, la sensación se volvió más intensa. Recuerdo una noche en particular, alrededor de las 3 de la madrugada. Me desperté repentinamente, como si algo me hubiera sacado del sueño sin motivo aparente. La casa estaba en silencio total, pero esa sensación de ser observado era sofocante. Me levanté para beber un poco de agua y al pasar frente al espejo, algo me hizo detenerme. Vi, por el rabillo del ojo, una figura detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me quedé inmóvil, el aire atrapado en mis pulmones. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la casa, que tal vez un ladrón se había colado mientras dormía. Lentamente, giré la cabeza hacia atrás, esperando ver a alguien en la oscuridad del pasillo. Pero no había nadie. Me convencí de que solo era el juego de las sombras, tal vez reflejado por alguna luz de la calle que entraba por la ventana. Pero cuando volví a mirar al espejo, la figura seguía ahí, detrás de mí, más nítida que antes. Mi corazón latía con fuerza, pero lo que me dejó completamente paralizado fue su sonrisa. Aquella figura, que apenas podía distinguir como una sombra con forma humana, sonreía. Una sonrisa amplia, desmesurada, que no pertenecía a algo normal. No sé cómo logré moverme, pero salí corriendo hacia mi habitación y cerré la puerta. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en la cama, escuchando cualquier sonido mínimo en la casa, intentando convencerme de que lo que había visto no era real. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. Cada vez que pasaba cerca del espejo, sentía un frío inexplicable, como si el aire alrededor se volviera más denso y helado. Empecé a tener pesadillas recurrentes. En ellas siempre aparecía el espejo y esa figura, que ahora distinguía más claramente, era una mujer de cabello largo y oscuro, con los ojos hundidos en sombras. Me miraba, siempre sonriendo. En cada sueño intentaba gritar, pero no salía sonido alguno de mi boca. Una tarde, ya desesperado por la falta de sueño y la constante sensación de paranoia, decidí deshacerme del espejo. Lo bajé de la pared y lo llevé a un cuarto de almacenamiento en la parte trasera del departamento. Durante los días que siguieron, las cosas parecieron calmarse. Aunque la sensación de ser observado no desapareció por completo, al menos ya no veía a esa figura en las noches. Pero entonces, el verdadero terror comenzó. Estaba solo en casa, viendo televisión, cuando escuché un ruido proveniente del cuarto de almacenamiento. Era un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Me levanté con cautela, el corazón latiendo rápidamente.
Al llegar a la puerta del cuarto, vi que estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado cuando metí el espejo allí, pero ahora estaba abierta de par en par. Al entrar, mi estómago se hundió en un abismo de horror. El espejo estaba de pie, apoyado contra la pared, como si lo hubieran sacado y colocado allí a propósito. No entendía cómo había sucedido, nadie más tenía acceso a mi departamento. Mi mente se llenó de pensamientos aterradores, pero lo peor fue cuando miré nuevamente al reflejo. Allí estaba ella, de pie detrás de mí. Su rostro estaba más nítido que nunca, la sonrisa grotesca, estirándose hasta casi no parecer humana. Intenté moverme, pero no podía. Era como si el espejo me retuviera, como si algo en ese reflejo me impidiera apartar la vista. Sus ojos, oscuros y vacíos, se clavaron en los míos, y por primera vez, la escuché. Su risa, suave al principio, pero cada vez más fuerte, resonó en el cuarto. Salí corriendo, casi tropezando conmigo mismo, y cerré la puerta del cuarto con fuerza. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía explicación lógica, pero no podía negarlo. Al día siguiente, después de una noche en vela, tomé la decisión de destruir el espejo. No podía seguir viviendo con esa cosa en mi casa. Tomé un martillo y fui directo al cuarto de almacenamiento. Al entrar, me enfrenté nuevamente con el espejo, que seguía en la misma posición, imponente y aterrador. Mi reflejo parecía más pálido de lo normal, pero lo que realmente me estremeció fue ver, una vez más, a esa mujer detrás de mí, con su sonrisa burlona. Sin pensarlo dos veces, levanté el martillo y golpeé el vidrio con todas mis fuerzas. El espejo se hizo añicos en 1000 pedazos. Los fragmentos cayeron al suelo, y por un momento, sentí una ola de alivio. Pero cuando miré los pedazos esparcidos por el suelo, me di cuenta de que no era el final. Cada pequeño fragmento reflejaba no solo mi rostro, sino también el de ella. Su sonrisa seguía ahí, multiplicada en cientos de pedazos, cada uno de ellos mirándome con malicia. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. El terror se volvió insoportable, y fue entonces cuando supe que, por más que intentara destruir el espejo, ella nunca desaparecería. Estaba atrapada en mi reflejo, en cada superficie que pudiera devolverme mi imagen. Desde entonces, he cubierto todos los espejos en mi casa. No puedo soportar ver mi propio reflejo, porque siempre, en algún lugar, sé que ella está ahí, esperándome, sonriendo. Algunas noches, cuando todo está en silencio, juro que escucho su risa, suave al principio, pero que crece hasta llenar todo el departamento. Y aunque ya no la veo, siento su presencia, siempre detrás de mí, siempre observando. Hace meses que no invito a nadie a mi casa. Me he aislado, incapaz de compartir lo que ocurre. ¿Quién me creería? Todo suena como la pesadilla de un hombre perturbado, pero sé que es real. Vivo con ese miedo constante, con la certeza de que no estoy solo. No sé cuánto más podré soportar. Hay días en los que pienso en mudarme, dejar todo atrás. Pero en el fondo, sé que no importa dónde vaya, porque ella no está en el espejo. Ella está conmigo. La antigua propietaria. Soy de Chicago, y hace unos años, pasé por una experiencia que todavía me cuesta contar sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. No sé si me creerás, pero lo que te voy a relatar es tan real como lo que siento ahora mismo. Todavía sueño con ello, todavía me atormenta. Todo empezó cuando encontré un apartamento en un edificio antiguo, de esos que parecen haber estado allí desde el inicio de la ciudad, cerca del centro. No podía creer lo barato que era, especialmente para el tamaño. Era un lugar amplio, con techos altos, ventanales enormes y ese aire encantador que tienen las construcciones viejas. Las paredes tenían manchas de humedad, pero nada que una mano de pintura no pudiera cubrir. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento, un refugio. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces, entusiasmado por mi suerte. El dueño, un hombre mayor y algo apagado, apenas me habló. Fue su esposa la que me entregó las llaves.
Antes de irse, me miró con cierta pena y mencionó, como quien habla de algo sin importancia, que la propietaria anterior había fallecido allí. Me contó que la mujer, una viuda anciana, había muerto en la bañera, pero no supe más detalles. No le di mucha importancia en ese momento, porque después de todo, ¿qué apartamento antiguo no tiene alguna historia oscura? Decidí ignorarlo. La primera semana fue tranquila. Me concentré en desempacar y en hacer del lugar algo mío. Pero una noche, al llegar a casa después de un largo día de trabajo, me encontré con algo extraño. El baño estaba empapado. No había dejado la ducha abierta y no podía encontrar una razón lógica para tanta agua. Limpié rápidamente, pensando que tal vez era una fuga en las tuberías, algo normal en un edificio tan viejo. Pero cada noche el baño volvía a estar mojado, y no solo un poco. Era como si alguien hubiera dejado el agua correr durante horas. Revisé las cañerías, la ducha, incluso el inodoro, pero no encontré nada que explicara lo que estaba pasando. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que entraba al baño, el suelo estaba cubierto de agua. Me convencí de que era algo en la estructura del edificio y que eventualmente llamaría a un plomero. Sin embargo, había algo en la humedad del aire, un olor que no podía describir, pero que me hacía sentir incómodo, como si no estuviera solo. Esa sensación me empezaba a inquietar, pero no quería reconocerlo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, apagué la luz del baño y, en el reflejo del espejo, vi algo que no debería haber estado ahí. Era una sombra, vagamente humana, que se movía rápidamente detrás de mí. Encendí la luz de inmediato, con el corazón latiéndome en la garganta, pero no había nada. Nada, excepto mi propio reflejo y el eco de mi respiración entrecortada. Me dije que era mi imaginación, que tal vez estaba cansado. Pero algo en mi interior sabía que aquello no había sido solo un truco de la luz. Después de eso, empecé a sentirme observado. No solo en el baño, sino en todas partes del apartamento. Cuando me acostaba, sentía que alguien me vigilaba desde la puerta entreabierta del dormitorio. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia pesada que no pertenecía al mundo que conocemos. Empecé a cerrar la puerta con llave todas las noches, pero aún así, la sensación persistía. Era como si el aire se volviera más denso, más opresivo. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, sin motivo aparente. El agua en el baño seguía apareciendo, y aunque me aseguraba de secarlo todo antes de acostarme, siempre estaba allí al día siguiente. La situación empezó a afectarme físicamente. Me veía demacrado, con ojeras profundas, y apenas podía concentrarme en el trabajo. Lo peor era que no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. ¿Quién me iba a creer? Ni siquiera yo podía explicarlo con claridad. Una madrugada, el ruido del agua me despertó. Era un sonido que ya había llegado a reconocer, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Me levanté, sin encender las luces, y fui al baño. Lo que vi me dejó paralizado. El agua caía, no del grifo, sino del techo, como si la bañera de un piso superior se hubiera desbordado, pero yo vivía en el último piso. El agua no parecía natural, se movía de una manera extraña, como si estuviera siendo manipulada por algo invisible. Y ahí, en la oscuridad, vi una figura en la bañera. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, con la piel arrugada y pálida, como si hubiera estado sumergida durante días. Su cabello, largo y empapado, caía sobre su rostro, cubriéndolo casi por completo. Solo sus ojos se veían a través de la cortina de cabello. Eran negros, sin vida, pero llenos de un odio profundo. No gritó, no se movió, solo me miró. Sentí un frío inhumano recorriéndome el cuerpo. No podía moverme. Estaba atrapado en su mirada, como si algo me estuviera reteniendo en ese lugar. De repente, el agua dejó de caer y la figura desapareció tan rápido como había aparecido. El baño volvió a estar vacío, aunque completamente empapado. Salí corriendo de allí. No recuerdo haber dormido esa noche.
No quería volver a entrar al baño, pero sabía que tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Al día siguiente, llamé a un plomero, aunque sabía que eso no resolvería nada. El hombre revisó las tuberías y me dijo lo que ya temía: no había ninguna fuga. Los días siguientes fueron un infierno. Sentía la presencia todo el tiempo, no solo en el baño. Era como si me siguiera por el apartamento. Escuchaba ruidos en la noche, el crujido del suelo, susurros que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Empecé a dudar de mi propia cordura. Llegué a pensar que tal vez estaba perdiendo la cabeza, que todo era producto de mi mente agotada. Pero los ruidos, la humedad, esa figura en la bañera, no podía ignorarlos. Finalmente, tomé la decisión de irme. No podía seguir viviendo allí. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude y encontré un nuevo lugar, uno más pequeño, más caro, pero lo suficientemente lejos de ese maldito apartamento. Pensé que, al mudarme, todo terminaría. Pero estaba equivocado. No importa cuánto tiempo haya pasado, sigo sintiendo esa presencia. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho el mismo sonido del agua. Mi baño, aunque seco, huele a humedad. Y algunas noches, justo antes de apagar la luz, creo ver una sombra moviéndose en el reflejo del espejo, una figura que no debería estar ahí, pero que me recuerda que algo me sigue. Algo que nunca me ha dejado. Tal vez fue el apartamento, tal vez fue la mujer que murió allí. No lo sé. Pero desde entonces he aprendido a vivir con esa sombra que me acompaña. Porque, aunque me haya mudado, aunque haya dejado atrás ese lugar maldito, hay algo que se ha pegado a mí. Algo que no puedo sacudir, por mucho que lo intente. La casa. Era 1999. Mi familia se había mudado a un pequeño pueblo en Texas. Un lugar que, por su tamaño, carecía de la modernidad que yo había conocido en ciudades más grandes, pero que ofrecía algo que mis padres no pudieron resistir: una casa inmensa, antigua y sorprendentemente barata. Se encontraba al final de una calle sin pavimentar, rodeada de campos de maíz que parecían extenderse hasta el horizonte. No era la típica casa que elegiría a alguien que buscara comodidad. Sus paredes mostraban grietas, la pintura exterior estaba desteñida y el techo de madera chirriaba con cada brisa. Pero mis padres vieron una oportunidad para restaurarla, un nuevo comienzo, dijeron. Yo no compartía su entusiasmo. Desde el primer momento en que crucé el umbral de la puerta principal, algo me incomodó. No era simplemente la apariencia de la casa, era una sensación de ser observado, un peso invisible que me oprimía el pecho. Pero, siendo joven, desestimé esa sensación. Tal vez era solo la incomodidad de mudarme a un lugar tan diferente. El primer mes pasó sin incidentes mayores. Mis padres trabajaban largas horas y me dejaban a menudo solo en casa. Al principio, lo disfrutaba. Tenía libertad para explorar, perderme entre las habitaciones polvorientas y los pasillos oscuros. Pero, con el tiempo, empezaron a suceder cosas. Cosas que no podía explicar. Una tarde, mientras estaba solo, escuché voces. Provenían de la planta de arriba. Recuerdo que en ese momento no me asusté, pensé que simplemente había dejado la televisión encendida, aunque no recordaba haberlo hecho. Subí las escaleras para apagarla, pero cuando llegué al segundo piso, las voces cesaron de golpe. Busqué por toda la casa, revisé cada habitación, pero no había nadie allí. Me quedé perplejo, pero lo atribuí a los ruidos de la casa. Al fin y al cabo, era vieja. Las casas antiguas hacen sonidos extraños, ¿no? Esa misma semana, empecé a notar que los muebles parecían moverse por sí solos. No era que viera una silla deslizándose por el suelo frente a mis ojos, sino que encontraba cosas fuera de lugar: una silla ligeramente desplazada del comedor, un armario que antes estaba cerrado y ahora abierto de par en par. Al principio, pensé que era mi imaginación o incluso que mis padres habían movido las cosas sin decirme nada, pero poco a poco, estas pequeñas anomalías comenzaron a ser demasiado frecuentes como para ignorarlas. Una noche, mientras me preparaba para dormir, las luces comenzaron a parpadear.
No pensé mucho en ello. Texas es conocido por sus tormentas y, aunque no había ninguna esa noche, asumí que sería un fallo eléctrico. Me acosté y traté de dormir, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché pasos arriba, pasos pesados, lentos, que resonaban en el techo. Me incorporé de un salto, con el corazón latiéndome en los oídos. Los pasos se detuvieron abruptamente. No había forma de que alguien estuviera allí arriba. Mis padres no habían vuelto del trabajo y la única otra entrada estaba cerrada con llave. Tomé una linterna y decidí subir a revisar. Cada peldaño de la escalera crujía bajo mi peso, amplificando el silencio de la casa. Cuando llegué arriba, todo estaba como lo había dejado. Revisé cada habitación, abriendo puertas, encendiendo luces, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación opresiva, esa presencia, estaba más fuerte que nunca. Me costaba respirar, como si algo invisible se posara sobre mis pulmones. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Los ruidos se volvieron más intensos, más claros. Ya no eran simples murmullos, eran conversaciones. No podía entender las palabras, pero siempre parecían venir del segundo piso. A veces, los muebles ya no aparecían solo movidos ligeramente, sino que se desplazaban de forma más obvia. Mi cama, por ejemplo, una mañana apareció unos centímetros más cerca de la ventana. Intenté ignorar todo esto, intenté racionalizarlo, pero una parte de mí sabía que algo estaba profundamente mal en esa casa. El punto de quiebre llegó una tarde de otoño. Estaba en el sótano, organizando unas cajas que mis padres me habían pedido revisar. El sótano era el lugar más oscuro de la casa, con apenas una pequeña ventana que dejaba entrar una fina línea de luz. El aire allí abajo siempre era denso, húmedo, y tenía ese olor penetrante a moho y madera podrida. Mientras revisaba una vieja caja de libros polvorientos, escuché algo. Al principio, pensé que era el viento, pero luego lo escuché más claro, más definido. Mi nombre, susurrado justo detrás de mí. Mi sangre se congeló. No podía haber nadie en el sótano conmigo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero el susurro volvió, esta vez más insistente. Mi nombre, dicho como si alguien estuviera a escasos centímetros de mi oído. Giré bruscamente, alumbrando con la linterna, pero no había nada. Absolutamente nada. El pánico me invadió y salí corriendo del sótano, tropezando con las escaleras mientras trataba de llegar a la planta principal. El aire de la casa parecía más denso, cada sombra más amenazante. Cuando finalmente llegué a la sala de estar, todo estaba en silencio. Pero ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo, o alguien, estaba en esa casa conmigo, y no era una presencia benigna. Esa noche, después de contarle a mis padres lo que había sucedido, me miraron con escepticismo. Mi madre trató de calmarme, sugiriendo que quizás había estado viendo demasiadas películas de terror o que estaba estresado por la mudanza. Pero yo sabía que no era eso. Había algo allí, algo que no podía ver, pero que sentía y que ahora me llamaba por mi nombre. Las semanas siguientes fueron una tortura. Mis padres seguían dejándome solo en casa, pero yo evitaba el sótano a toda costa. Las luces continuaban parpadeando, los muebles se movían, y las voces seguían resonando en el piso de arriba, incluso cuando sabía que no había nadie allí. Llegué a un punto en el que no podía dormir sin tener todas las luces encendidas, y aún así, cada pequeño ruido me hacía sobresaltarme. El incidente más aterrador ocurrió un mes después. Había comenzado a escuchar ruidos en mi habitación por las noches, como si algo se arrastrara por el suelo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en el colchón, como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama. No me atreví a moverme. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera mi imaginación. Pero entonces sentí algo frío rozar mi pie. Abrí los ojos de golpe, pero no había nada. Sin embargo, el peso en la cama permanecía. Me levanté de un salto y corrí a encender todas las luces. Esa noche no volví a dormir. Le rogué a mis padres que nos fuéramos de esa casa,
pero ellos seguían insistiendo en que estaba exagerando. Sin embargo, lo que sucedió la última noche cambió todo. Estaba solo, como de costumbre. Estaba preparando la cena cuando todas las luces de la casa se apagaron de golpe. Me quedé paralizado en la oscuridad. No era un apagón, porque podía ver las luces de las casas vecinas a través de la ventana. Traté de encender la linterna que había dejado en la mesa, pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí un aliento frío en mi nuca. Corrí sin pensarlo. Salí de la casa sin mirar atrás y no me detuve hasta llegar a la casa de un vecino. Esa fue la última vez que puse un pie en esa casa. Mis padres finalmente accedieron a mudarse después de ese incidente. Nunca les conté todos los detalles, pero algo en mi expresión los convenció de que ya no podíamos quedarnos allí. Años después, escuché rumores sobre la casa. Algunos decían que estaba maldita, que las personas que vivían allí antes de nosotros habían desaparecido misteriosamente. Nunca supe la verdad. Lo único que sé es que, desde esa noche, nunca más he podido estar solo en una casa sin sentir que, en cualquier momento, alguien podría susurrar mi nombre otra vez. La llamada. Era el año 2014. Había pasado más de un año desde la muerte de mi hermana, Clara. Su partida fue abrupta y trágica, el tipo de tragedia que te sacude hasta el núcleo. Un accidente de tráfico en una carretera desolada al anochecer. Los bomberos dijeron que el coche quedó tan destrozado que tuvieron que usar una grúa para levantar los restos y el móvil que llevaba, su móvil, que siempre tenía en la mano, también quedó reducido a piezas irreconocibles. Me tomó mucho tiempo procesarlo, y aunque la herida estaba lejos de cerrarse, había aprendido a convivir con el dolor. Una noche cualquiera, mientras estaba solo en casa, me llegó una llamada que lo cambió todo. Estaba sentado en el sofá, distraído, cambiando de canal sin prestar atención a nada en particular. El zumbido del teléfono rompió la monotonía. Al principio no presté atención al número en la pantalla, simplemente contesté, absorto en mis pensamientos. Pero cuando acerqué el teléfono a la oreja, el mundo pareció detenerse. Laura. Era mi nombre. Lo susurraban desde el otro lado de la línea con un tono familiar, pero distante. Tan solo un murmullo repetitivo que se filtraba como un eco a través de la conexión. Laura. El corazón me dio un vuelco. Esa voz no podía ser. Era la voz de Clara. Esa cadencia en la forma de pronunciar mi nombre, ese tono suave pero firme, lo había oído durante años, siempre lleno de vida. Pero ahora, sonaba apagado, casi arrastrado, como si se filtrara desde un lugar lejano, inalcanzable. La repetición de mi nombre continuaba, una y otra vez, hasta que colgué el teléfono con un movimiento instintivo, como si me hubiera quemado las manos. Mi mente trataba de dar sentido a lo que acababa de ocurrir. El número que había aparecido en la pantalla era el de Clara, el mismo que había dejado de existir el día en que su coche quedó reducido a chatarra. Pasé los siguientes minutos en un estado de parálisis. La respiración se me aceleraba y sentí como mis palmas empezaban a sudar. Intenté convencerme de que se trataba de una broma macabra, un truco de mal gusto de alguien que conocía demasiado bien nuestra historia. Pero había algo inquietante en la llamada, algo que no podía simplemente atribuir a la crueldad humana. El teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla y el terror me recorrió como una descarga eléctrica. El mismo número. Era imposible. No podía ser. No solo había dejado de existir el teléfono, sino que las tarjetas SIM y el dispositivo habían quedado irreconocibles entre los restos del accidente. No respondí. Dejé que sonara, con la pantalla parpadeando frente a mí en la oscuridad. Cuando la llamada finalmente cesó, esperé en silencio. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana y el aire en la casa parecía volverse denso, como si el espacio entre las paredes se estuviera reduciendo lentamente. Decidí acostarme, o al menos intentarlo. El cansancio mezclado con el pavor comenzaba a pesarme y pensé que tal vez, después de dormir, podría encontrar alguna explicación lógica. Me arrastré hasta mi cama, pero incluso bajo las mantas, no podía dejar de sentir que algo andaba mal.
La habitación, normalmente mi refugio seguro, se sentía ahora como una prisión. El silencio era ensordecedor, roto solo por mi respiración agitada. Cada sombra en las paredes parecía moverse con vida propia y el crujido ocasional de la madera me hacía saltar. A eso de las 3 de la mañana, mientras luchaba por mantener los ojos cerrados, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no me molesté en mirarlo. Me quedé congelada, sabiendo que era el mismo número. El mismo susurro que había escuchado antes parecía resonar en mi mente. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que el sueño finalmente me venciera. Pero no fue un sueño reparador. En lugar de descansar, me vi atrapada en una serie de pesadillas. En ellas, veía a Clara. Estaba en una habitación oscura, sentada frente a un espejo roto. Al otro lado del cristal, no era su reflejo lo que veía, sino el mío, distorsionado y macabro, como si algo me estuviera observando desde su lugar. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor frío. El sol apenas empezaba a asomarse por la ventana y la tenue luz del amanecer no me ofrecía ningún consuelo. Mi primer instinto fue revisar el teléfono. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que vi me dejó sin aliento. Había 10 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Todas de la misma voz que, en mi mente, seguía repitiendo mi nombre. Durante el día, intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Salí a trabajar, hablé con mis compañeros, respondí correos. Pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Era como si una sombra me siguiera, acechando a cada paso. Esa noche, al llegar a casa, noté algo extraño en el aire. El ambiente era más frío de lo habitual, casi glacial. Las luces parpadearon cuando encendí el interruptor y un leve zumbido eléctrico llenó el silencio. Pero lo peor fue cuando entré en el salón y vi algo que me detuvo en seco. Sobre la mesa de la sala estaba el teléfono de Clara. Me acerqué lentamente, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Era imposible. Había estado en el coche durante el accidente y los restos habían sido destruidos. No podía estar aquí. Y sin embargo, ahí estaba, intacto, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. No me atrevía a tocarlo, pero entonces la pantalla se encendió sola. Mi reflejo apareció en la pantalla negra del dispositivo, mi rostro pálido y descompuesto. Luego, sin que yo lo tocara, comenzó a marcar mi número. El sonido del timbre de mi propio teléfono llenó la habitación, resonando como una alarma en mi cabeza. No quise contestar, pero mis manos, temblorosas y fuera de mi control, levantaron el móvil y lo acerqué a mi oído. Laura, la misma voz, la misma repetición incesante. Laura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esta vez no colgué. La voz continuó llamándome una y otra vez, pero había algo diferente, algo que no había notado antes. Cada vez que decía mi nombre, la voz sonaba más nítida, más cercana. Como si quien hablaba estuviera más cerca de mí. Como si no estuviera hablando desde el otro lado de una línea, sino desde la habitación en la que me encontraba. De repente, la voz se detuvo. El silencio era aún más aterrador. Escuché mi propia respiración, entrecortada y nerviosa, pero algo en el ambiente cambió. Lo supe, lo sentí en cada fibra de mi cuerpo, no estaba sola. El sonido de pasos lentos y pesados llegó desde el pasillo. Pasos que no debían estar allí, porque yo era la única en casa. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Giré la cabeza con una lentitud agónica, esperando lo inevitable, y la vi. Clara estaba allí, pero no era ella. Era una figura, una sombra de lo que había sido. Su rostro estaba pálido, con una expresión vacía, como si la vida la hubiera abandonado hace mucho. Me miró con ojos oscuros y hundidos, su boca apenas se movía al pronunciar mi nombre una vez más. Laura. No podía moverme. No podía gritar. Mi cuerpo entero estaba paralizado, atrapado en el horror de la situación. Sentí el frío de su presencia acercarse y lo supe en ese momento, no era mi hermana quien me llamaba. Lo que había respondido a esa primera llamada no era ella. Era algo más.
Algo que había encontrado una manera de atravesar las barreras entre la vida y la muerte. Algo que quería llevarme con ella. De alguna manera, mi cuerpo recuperó el control y corrí. Corrí tan rápido como pude, saliendo de la casa sin atreverme a mirar atrás. No regresé esa noche ni la siguiente. De hecho, no he vuelto a esa casa desde entonces. El teléfono de Clara, el que vi en la sala aquella noche, nunca fue encontrado. Intenté explicárselo a mis amigos, pero nadie me creyó. Me dijeron que estaba alucinando por el estrés, que era el trauma de haber perdido a mi hermana. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché. Y aunque ya no recibo llamadas, hay noches en las que, en el silencio de mi habitación, juro que puedo escucharla. Mi nombre, susurrado desde las sombras. A veces, me pregunto si algún día volverá a buscarme. O si, en algún lugar, sigue esperando a que conteste la llamada final. La niña del árbol. Era el año 2008 cuando me mudé a una casa en una colonia vieja de la Ciudad de México. No era el tipo de lugar que uno asociaría con historias de terror. La calle era tranquila, de esas que parecen estar atrapadas en el tiempo. Las banquetas, desgastadas pero acogedoras, estaban bordeadas por árboles, aunque no todos florecían. En particular, había uno justo frente a mi ventana. Era un árbol seco, sin una sola hoja. Desde el primer día que lo vi, me provocó un escalofrío inexplicable. Me había mudado solo después de una ruptura amorosa. No fue algo dramático, pero había dejado un vacío que no sabía cómo llenar. Así que cuando vi la casa anunciada, pensé que sería un nuevo comienzo. Era pequeña, pero suficiente para mí. Además, estaba bien ubicada y el precio era inusualmente bajo, considerando la zona. La dueña parecía ansiosa por venderla. La casa tenía sus años, pero me gustaba. El olor a madera vieja me resultaba reconfortante, como si cada rincón guardara un secreto. Las primeras noches fueron tranquilas, pero esa calma empezó a tornarse incómoda. Había algo en la casa que no lograba identificar. Era como si el aire se volviera denso al caer la noche, especialmente en mi cuarto. Cada vez que intentaba dormir, me despertaba con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Una noche, mientras me desvelaba, miré hacia la ventana y ahí estaba. La figura de una niña sentada en una de las ramas del árbol seco. Me quedé inmóvil, convencido de que era una ilusión provocada por el cansancio. Cerré los ojos, respiré profundo, y cuando los volví a abrir, la figura seguía ahí. No hacía nada, solo se balanceaba lentamente de un lado a otro. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que tal vez la forma retorcida de las ramas y las sombras de la luna habían jugado una mala pasada a mis ojos. Pero noche tras noche, la veía. La niña siempre estaba ahí, sentada, balanceándose. Nunca me hablaba ni hacía algún ruido. Sin embargo, algo en ella me helaba la sangre. Su silueta era delgada, casi esquelética, y aunque no podía ver su rostro con claridad, su presencia era abrumadora. Una noche, después de varias semanas de verla, sucedió algo distinto. La niña no se balanceaba como de costumbre. Estaba quieta, inmóvil, mirándome fijamente. Mis ojos se encontraron con los suyos, o al menos con el vacío que parecían ser sus ojos. Eran oscuros, vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Un vacío tan profundo que casi me absorbía. El terror se apoderó de mí. Sentí como si un peso invisible se posara sobre mi pecho. No podía moverme, ni gritar, ni apartar la vista de esos ojos. De repente, la niña levantó un brazo, señalando hacia mí. El aire en mi cuarto se volvió gélido. Las paredes parecían cerrarse. En un acto de desesperación, me lancé hacia la lámpara de mi buró, encendiéndola con un movimiento torpe. Cuando la luz llenó la habitación, la figura desapareció. El árbol seguía ahí, pero la rama donde ella solía sentarse estaba vacía. Intenté dormir, pero no pude. Toda la noche la pasé con los ojos abiertos, cada crujido de la casa me ponía en alerta.
Sabía que lo que había visto no era normal, y lo peor es que no tenía una explicación racional. Al día siguiente, llamé a un amigo y le conté lo que había sucedido. Me sugirió que quizás estaba sufriendo de alguna especie de alucinación por el estrés de la mudanza o la soledad. Quería creerlo, pero sabía que no era eso. Esa noche, la vi de nuevo. Esta vez más cerca. Ya no estaba en la rama más alta del árbol, sino en una más baja, casi al nivel de mi ventana. Pude ver mejor su rostro. Era pálida, su piel tirante sobre los huesos de su cara y sus labios estaban agrietados. Me quedé paralizado. A pesar del miedo que sentía, no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando escuché el crujido. No era el típico ruido de una casa vieja, sino algo más. Algo que provenía de la ventana. Un lento, largo y agudo crujido, como si las bisagras estuvieran cediendo bajo una presión invisible. Mis ojos se movieron hacia la ventana, y ahí estaba. Su rostro estaba pegado al cristal, mirándome fijamente. Sus ojos, oscuros y vacíos, penetraban mi alma. Sin pensarlo, salté de la cama y corrí hacia la sala. Me sentía como un niño corriendo de su cuarto después de una pesadilla, pero esto no era un sueño. Encendí todas las luces de la casa y me quedé sentado en el sillón, temblando. Sabía que no podía seguir así. Algo estaba mal en esa casa, algo profundamente perturbador. Decidí llamar a la policía. No les conté lo de la niña, porque sabía que no me creerían, pero les dije que alguien estaba merodeando por mi casa, que había visto una figura en el árbol y que estaba asustado. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran. Revisaron el jardín y la calle. Uno de los oficiales se acercó a mí con una expresión confusa. Solo encontramos una cuerda rota alrededor de una de las ramas del árbol, dijo. Una cuerda rota. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? El oficial me mostró la cuerda. Estaba vieja, deshilachada, como si hubiera estado allí durante años. Pero no podía recordar haberla visto antes. Me sugirieron que me calmara, que tal vez solo estaba viendo cosas por el estrés de vivir solo. Esa noche, me quedé despierto en la sala. Sabía que, aunque la policía no había encontrado nada, la niña seguía ahí. No era una ilusión ni un producto de mi mente. Lo que más me aterraba era que cada vez estaba más cerca de la casa. Su presencia era innegable. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre la historia de la casa. Fui a la biblioteca de la colonia, que estaba a pocas cuadras. Después de algunas horas revisando archivos, encontré una mención sobre una familia que había vivido en la casa a principios de los años 90. Al parecer, su hija, de 9 años, había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía qué le había pasado. Su madre había muerto poco tiempo después y el padre se había mudado, dejando la casa abandonada durante años hasta que fue vendida. No pude evitar sentir una conexión entre esa niña desaparecida y la figura que veía cada noche en el árbol. Pero, ¿qué tenía que ver conmigo? ¿Por qué me estaba apareciendo a mí? La respuesta vino la siguiente noche. Estaba en la cama, con la lámpara encendida, cuando la vi nuevamente. Esta vez, no estaba en el árbol. Estaba dentro de mi cuarto, de pie en la esquina, mirándome. Su cuerpo era aún más delgado, casi translúcido. Pero lo que más me impactó fue que ya no había vacío en sus ojos. Ahora, había odio. Un odio profundo, oscuro, que me hizo sentir como si estuviera siendo devorado por una oscuridad sin fin. Intenté moverme, pero estaba paralizado. La niña dio un paso hacia mí. El aire se volvió insoportablemente frío, y sentí que mi pecho se cerraba. Un susurro llenó la habitación, aunque no venía de su boca. Era como si la casa misma estuviera hablando, diciendo mi nombre una y otra vez, en un tono bajo, amenazante. En un último intento de liberarme del terror, cerré los ojos y recé. No soy una persona religiosa, pero en ese momento era lo único que se me ocurrió. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me aplastara. Pero de repente, el peso desapareció. Abrí los ojos y la niña ya no estaba.
Esa fue la última vez que la vi. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui. No pude soportar quedarme un minuto más en esa casa. Nunca supe exactamente qué era lo que vi o por qué me eligió a mí. Pero algo en esa casa, en ese árbol, estaba profundamente roto. Después de mudarme, traté de olvidar todo lo que había sucedido, pero de vez en cuando, en las noches más oscuras, me despierto con la sensación de que alguien está observándome desde una ventana, aunque ya no hay ningún árbol frente a ella. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.